Hola, bienvenidos a la explicación de la resolución de problemas por el método de tanteo. Mi nombre es Juan David Porras Vanegas. Como objetivo se tiene resolver problemas matemáticos por el método de tanteo, que es un método de ensayo-error. Como dato histórico, se tiene que en Alemania el matemático llamado Carl Friedrich Gauss, a una edad de 9 años, cuando estaba en la escuela, su profesor, para poder tener tiempo de leer el periódico, le puso a los estudiantes como tarea sumar los números del 1 al 100. Él sabía que al dejarles esta tarea se iban a ocupar una buena parte del tiempo para él leer su periódico. El dato es que el matemático Gauss resolvió la suma en muy poco tiempo y el docente se sorprendió ante esto y le preguntó a dicho estudiante de cómo lo había resuelto. Entonces, él, para sumar los números del 1 al 100, analizó que si tomaba los números por parejas de los extremos hacia el centro, tenían una particularidad y es la siguiente. Si se suman los números del extremo 1 y 100, el resultado es 101. Si se toman los dos siguientes números desde los extremos, es decir, el 2 y el 99, el resultado también es 101. Lo mismo pasa si toman las siguientes parejas desde los extremos hacia el centro, en este caso a continuación el 3 y el 98 y el 4 y 97, que dichas parejas también suman 101. Por lo tanto, él descubrió que siempre se cumplía este patrón y que de los números del 1 al 100 encontraba 50 parejas que sumaban 101. Por lo tanto, él simplemente realizó la multiplicación entre 50 y 101, dando como un resultado de 5050, que es la suma de los números del 1 al 100. Este problema él lo resolvió por tanteo, que fue un método de ensayo-error, analizando un patrón de comportamiento y lo resolvió de acuerdo a su ingenio, su análisis y demás. Entonces, el método de tanteo nos sirve para resolver problemas matemáticos mediante la experimentación o el ensayo y error. Acá tenemos algunos ejemplos para resolver problemas por el método de tanteo. El primero dice, Andrés dice que su edad es un número que si se le resta 5 veces 7 y después se le suma 6 veces 8, el resultado es 81. Nos preguntan cuál es la edad de Andrés. Para resolver este problema es importante tener una buena comprensión lectora. Por lo tanto, debemos de analizar qué significa 5 veces 7, lo cual significa sumar 5 veces el número 7 o sumar 7 veces el número 5. En ambos casos el resultado es 35, o que es simplemente hacer la multiplicación entre 5 y 7, que también arroja el valor de 35. Ahora, ¿qué significa 6 veces 8? De una manera similar a lo anterior, es multiplicar 6 por 8, nos da como resultado 48. Entonces, la clave para resolver el problema es que se debe encontrar un número que al restarle 35, que es restarle 7 veces el 5 o 5 veces el 7 como lo dice el enunciado, y luego sumarle 48, que es lo mismo a sumarle 6 veces 8, esas operaciones nos llevan al resultado de 81. Para esto tenemos un cuadro donde podemos hacer el método de tanteo. Vamos a ensayar a partir de ciertos números, los cuales le vamos a restar 35 y sumarle 48, a ver si nos aproximamos a la respuesta que nos plantea el problema, que es el valor de 81. Vamos a tomar un primer valor, eh, que en este caso puede ser el número 40. Si le restamos 35 y luego le sumamos 48, vemos que el resultado nos da 53. Es un valor cercano a 81, pero obviamente no hemos obtenido la respuesta con este primer ensayo y error. Entonces vamos a intentar con otro número, puede ser mayor a este. Entonces a continuación probamos con el 60. Si a 60 le restamos 35 y le sumamos 48, el resultado es 73. Acá nos aproximamos un poco más a la respuesta, pero aún falta. Podemos seguir con nuestro método de tanteo, de ensayo y error y probar a continuación el número 80, que al restarle 35 y sumarle 48, el resultado es 93.
En este caso nos pasamos de la respuesta. Debemos de llegar al valor de 81. Entonces debemos de tomar un valor intermedio entre 60 y 80 para ver cuál sería el resultado. Entonces tomemos por ejemplo el valor de 70, que al restarle 35 y sumarle 48 nos da 83. Acá vemos que nos hemos aproximado a la respuesta por este método de tanteo. Sabemos que para que el resultado de 81 en este último ensayo nos pasamos por 2 unidades, o sea que el número que estamos tomando, en este caso de 70, analizando las operaciones, le tendríamos que restar 2 unidades para ver cuánto nos da. Y tenemos que a 70, si le restáramos esas 2 unidades, es decir, para probar con el valor de 68, a este número, si le restamos 35 y le sumamos 48, nos da el resultado de 81. O sea que por un método de ensayo y error, tomando valores libremente, vemos que nos vamos aproximando a la respuesta hasta llegar al valor que nos pide el problema. Por lo tanto, la respuesta sería que Andrés tiene 68 años. Hay algo importante por el método de tanteo y es que esto depende de la capacidad de análisis que tenga cada persona. De modo que hay personas que pueden resolver el problema rápidamente, otras personas se demoran un poco más. Para esto surge el planteo de las ecuaciones, pero para eso se debe tener claro el concepto de incógnita, de variable, para poder plantear una ecuación y resolverla. Pero en este caso estamos solamente analizando problemas por el método de tanteo, es decir, de ensayo y error. Ahora tenemos un segundo ejemplo. Nos dice, Luis tiene 20 centavos. Si tuviera 8 centavos menos, tendría la mitad de lo que tiene Eduardo. Nos preguntan cuántos centavos más que Luis tiene Eduardo. En este ejercicio, además de unas cuentas, hay que tener muy buena comprensión lectora. Entonces vamos a partir de lo siguiente, y es, tenemos que Luis tiene 20 centavos, y si él tuviera 8 centavos menos, simplemente hacemos la resta entre 20 y 8 y nos da un resultado de 12. Ahora, volviendo al enunciado, tenemos que Luis tiene 20 centavos. Si tuviera 8 centavos menos, que son 12 de la operación anterior, ese valor sería la mitad o tendría la mitad de lo que tiene Eduardo. Entonces esa parte que está en rojo es equivalente a decir de que Eduardo tiene el doble de centavos que Luis después de haberle restado 8 centavos. Entonces, a partir de esta interpretación hacemos la operación. Por lo tanto, Eduardo tiene el doble de 12 centavos, es decir, 24. Recordemos que si Luis tenía 20 centavos y le restamos 8 nos dio 12. Y 12 sería la mitad de lo que tiene Eduardo. Si es la mitad de lo que tiene Eduardo, entonces Eduardo tiene el doble. Hay que tener en cuenta esa doble interpretación. Por lo tanto, esos 24 centavos se da de multiplicar 12 por 2, que es la interpretación del doble, nos da los centavos que tiene Eduardo. De esta manera entonces ya tenemos que Luis tiene 20 centavos, lo que nos propuso el problema, y acabamos de encontrar el valor de centavos que tiene Eduardo, que son 24. Ahora debemos de volver a la pregunta del problema que dice, ¿cuántos centavos más que Luis tiene Eduardo? Entonces, si ya conocemos los valores de los centavos de ellos, que Luis tiene 20 y Eduardo 24, simplemente realizamos la resta y nos da un valor de 4. Entonces ya podemos responder a la pregunta y tenemos que Eduardo tiene 4 centavos más que Luis. De esta manera se ha respondido a la pregunta que plantea el problema. Como actividad propuesta, tenemos estos 5 problemas similares, los cuales se pueden resolver por el método de tanteo, de una manera similar a los anteriores, con un análisis en particular para cada problema, dependiendo pues de la interpretación, de una buena comprensión lectora y un análisis adecuado. Esta es la bibliografía y referencias de consulta. Muchas gracias.